13 días de Copa del Mundo y finalmente tenemos los octavos de final listos. Están listos los cruces y hubo selecciones que vinieron de menos a más, como el caso de Argentina, otras que fueron de más a menos, como el caso de España, y algunas sorpresas, aunque no muchas. El cuadro está hecho para que volvamos a tener a un campeón que ya haya levantado la copa. Vamos a analizar en este video los cruces de esos octavos de final, quién han sido sorpresa, quién ha sido decepción y quién nos puede seguir sorprendiendo de aquí hasta el resto de la Copa. Arrancamos lo mejor del Mundial. Saludos a todos. Una vez más, gracias a los que me han ido acompañando en este proyecto, lo mejor del Mundial. Arrancamos desde unos días antes de que comenzara la Copa y seguiremos hasta el final y después vendrán cosas nuevas cuando se acabe este Mundial Qatar 2022. Quiero en este video hacer un repaso, no me voy a extender tanto para no aburrirlos, pero quiero hacer un repaso de lo que ha sido esta fase de grupos, quién cumplió con las expectativas, quién no, quién las superó y por supuesto revisar los cruces de octavos de final que ya tenemos listos. Antes, agradecer a la gente de Glutadose, mis amigos de Glutadose que arrancaron desde el día 1 con este proyecto, el antioxidante más poderoso. Y también a la gente de United Padel. Se vienen cosas interesantes con United Padel y les voy a ir contando a medida que el Mundial nos dé también un poquito de respiro. Ya vendrán tristemente menos partidos, pero eso también nos va a dar más tiempo para hablar, para hacer más videos y tocar diversos temas. Bueno, vamos a arrancar con el tema de los cruces y rapidito los voy a repasar cómo han quedado los cruces en esta fase de octavos de final. Algunos definidos desde hace ya varios días. Se van a medir en octavos comenzando este sábado. Estados Unidos, Países Bajos, Argentina, Australia. Después el domingo Francia contra Polonia, Inglaterra contra Senegal, Japón, Croacia, Brasil, Corea del Sur. Uno que pudo cambiar, por cierto, por lo que estaba sucediendo en las últimas horas de la jornada de cierre de grupos. Y cerraríamos octavos el martes, antes de tener 2 días, por cierto, libres, sin partidos, con Marruecos, España y Portugal contra Suiza. Esos son los cruces. No hay, pareciera haber favoritos más o menos claros. Yo en las 2 llaves en las que no veo un favorito evidente son quizá la de Países Bajos y Estados Unidos. Incluso ahí veo a Estados Unidos con un pequeño favoritismo y esta es realmente mi opinión. No creo que sea la de la mayoría. Y la otra es el cruce entre Japón y Croacia, porque Japón dejó muy buenas sensaciones en la fase de grupos y Croacia, salvo esa victoria contra Canadá que se desmoronó defensivamente, a mí me dejó algunas dudas la selección croata, que además es una selección a la que le ha costado mucho renovarse. Pero hablemos de los favoritos, hablemos de cómo le fue a los favoritos. Brasil me parece que dejó un par de conclusiones terminando esta fase de grupos. La primera es que hay un grupo de suplentes que en el papel pensábamos tan buenos o no tan lejos del nivel de los titulares y en el cierre de esta fase de grupos ese grupo de suplentes demostró que todavía está lejos del nivel de los titulares. Brasil salió a la última jornada frente a Camerún prácticamente con puros suplentes y no fue un Brasil ni dominante, ni que tuviera la pelota, más allá de que Camerún tampoco le opuso mucha resistencia y sobre todo no generó grandes ocasiones de gol. Termina perdiendo con un gol de Abubakar que además le complica o le pudo haber complicado la situación porque en ese momento Suiza le estaba ganando a Serbia 3-2. Si Suiza hubiera marcado un gol más, Brasil en vez de enfrentar a Corea se hubiera enfrentado a Portugal. Un desastre total, más allá de cuál de los dos sería favorito. Cuando tienes en el papel enfrentarte en octavos a Corea y puedes terminar enfrentándote a Portugal, es que algo hiciste mal. Hoy Tite, como hizo antes Luis Enrique con España, como hizo Deschamps con Francia, jugó un poco con fuego, pensando que era muy remoto el escenario en el que no quedaría primero de su grupo. Al final queda como líder, pero nos deja esa duda. Yo sigo pensando que Brasil, con Neymar sano y con sus titulares habituales, Brasil es el candidato a vencer en esta Copa del Mundo junto con Francia. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos selecciones para mí? Que la selección de Brasil tiene una profundidad mayor, si bien acabamos de decir que los suplentes que jugaron esta última jornada de grupos no mostraron gran cosa. Yo creo que en cuanto a variantes viniendo de la banca con Rafinha, con Gabriel Jesús, con el propio Anthony, con Fabinho, con Fred,
con esas variantes Brasil tiene una profundidad mayor a la que tiene Francia, que juzgando los 11, Francia puede ser el mejor o puede estar entre los 3 mejores de esta Copa del Mundo. En cuanto a 11 titulares, con todas sus armas puestas sobre la cancha, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante. El tema es cuando requieras echar mano de la banca, porque esa banca francesa se ha debilitado por culpa de las lesiones de los titulares. Los que eran banca terminaron siendo titulares y son muy buenos titulares, pero los que eran banca de la banca quizá no dejan tantas garantías en la mitad de la cancha, en la zona defensiva. Y Francia lo que necesita de aquí el resto del Mundial es que no se le lesione más nadie. Si a Francia no se le lesiona ningún titular, Francia sigue siendo la gran candidata junto con Brasil. El tema es ese, la profundidad, lo que ha perdido cuando se lesionan Benzema, Nkunku, Kimpembe, antes se había lesionado Pogba y Kanté, Lucas Hernández se lesiona empezando el torneo. Esa es la dificultad de la selección francesa, aunque le toca, creo, uno de los rivales más débiles de octavos o el que menos mostró en la fase de grupos, Polonia. Para mí Polonia, si era de merecimientos, no tenía que estar en la siguiente fase, pero es de goles y marcó los goles en los momentos justos y cuando no tenía que recibir, no recibió. Pero para mí ese debe ser un partido de octavos fácil de resolver para Francia. Portugal también jugó con fuego, salió con los suplentes, el técnico Fernando Santos para la última jornada contra la selección de Corea del Sur, pierde el partido, ninguna selección terminó con marca perfecta esta fase de grupos, hubo varias que podían terminar con 9 puntos, Francia lo podía hacer, Portugal lo podía hacer también, y no, se quedaron en el camino, Brasil lo podía hacer, y los 3 terminaron utilizando suplentes en sus encuentros, y eso le da, por cierto, explicación a ese tema. Sin embargo, no es bueno llegar a la siguiente fase, a la fase de octavos de final, viniendo de un mal resultado, más allá de que sepas que no eran los jugadores titulares los que estaban en la cancha. Con Portugal el tema, yo creo es que con Portugal el tema es el talento, y Portugal tiene mucho talento. Si hablamos de profundidad en distintas posiciones, más allá de que hoy esos suplentes no rinden tanto, yo creo que Portugal tiene tanta profundidad como Francia o como Inglaterra para distintas posiciones. Es cierto, se le lesionó Diogo Jota, es cierto, se le lesionó Nuno Méndez, pero cuando tienes la capacidad, sin contar con Nuno Méndez, de poner a un tipo como Cancelo, que lo pasas de la banda derecha a la banda izquierda y te rinde igual o más, y en la derecha le abres la posibilidad de jugar a Diogo Dalot, quiere decir que tienes una profundidad tremenda en el banquillo. Cuando puedes acompañar a Cristiano con Rafa Leao y te das el lujo de no ponerlo titular en ningún partido. Cuando sientas a Bruno Fernández para la última jornada. Cuando te das el lujo de sentar a Joao Félix. Con sus titulares, Portugal tiene que ser también uno de los favoritos. No veo a Corea compitiéndole, no veo a la selección de Suiza, que es el que se va a enfrentar a Portugal, no le veo compitiéndole a la selección portuguesa. Creo que tiene demasiado talento Portugal. Ya vimos a Pepe recuperado, el chico Antonio Silva ha hecho un gran trabajo en la central. Para mí Portugal tiene el talento. Inglaterra, ya voy a llegar a Argentina. Inglaterra tiene lo mismo, mucha profundidad en distintas posiciones. Inglaterra tiene algo positivo. Inglaterra no ha dependido de su centro delantero para generar goles, como sí le ha pasado a otras selecciones. No hemos visto a un Brasil tan efectivo de cara al gol sin Richarlison. No hemos visto una España tan efectiva de cara al gol si no está Morata, quitando el partido de Costa Rica, que fue muy particular. ¿Quién más? Hay selecciones que dependen mucho de su centro delantero. Y no es el caso de Inglaterra. Inglaterra se ha dado el lujo de tener a Kane, de tener en su centro delantero, Harry Kane, a su mejor asistidor. 3 asistencias en esa fase de grupos. Un delantero que sabe asociarse muy bien con sus compañeros, bien sea con los que puso en el primer partido, con Saka, con Sterling, con las variantes que ha puesto, con Phil Foden, con Marcus Rashford. Va a tener un gran dolor de cabeza Inglaterra para seleccionar a sus futbolistas de cara a lo que reste del Mundial para ellos, sea octavos, sea cuartos, o sea llegar hasta el último partido. Senegal le va a dar pelea, porque Senegal tiene físicamente mucha potencia, es un equipo también con mucha velocidad, y esta selección inglesa, si tiene alguna debilidad, es en la zona baja. Ciertamente, en la fase de grupos nadie explotó esa debilidad, quizá y de ratos Estados Unidos en ese segundo partido, pero Irán lo hizo muy poco. Cuando lo hizo, creó algunos problemas y vimos a Maguire perdiéndose en ese primer gol, en ese triunfo de 6-2 de Inglaterra, y en el último partido poco realmente de Gales como para inquietar a la defensa inglesa, pero esa
Si hubiera que elegir una zona y si hubiera que separar a Inglaterra de los grandes favoritos, el tema pasa porque su última línea no genera tanta confianza como sí la de otras selecciones. Inglaterra tiene talento de sobra. El tema va a ser la pelea que le dé Senegal pasando por lo físico, donde creo que los africanos son superiores. Yo supongo que a esta altura Phil Foden ha convencido a Gareth Southgate como para quitarle la titularidad a Bukayo Saka. Pero independientemente de ello, sigue habiendo jugadores que no han sido lo suficientemente explotados por el técnico Southgate. Ahí está Jack Grealish, que es un futbolista que ha sido más que nada en la fase de grupos un recambio, un futbolista para generar desequilibrio ya en las segundas mitades. Ahí está James Maddison, sigue teniendo mucho talento que no ha usado esta Inglaterra. Incluso en la posición de centro delantero. Ahí Caleb Wilson puede ser un interesante sustituto de Kane, aunque evidentemente está lejos del futbolista del Tottenham. España. A mí España me dejó algunas preocupaciones y lo decía después del primer partido o antes del primer partido cuando veía el 11 de Luis Enrique. Y es cierto, en ese primer partido goleó y jugó casi el juego perfecto para una selección y mucho más arrancando un mundial por lo importante que es ganar primero. Pero España sigue teniendo un gran problema. A mí me parece que esta España tiene pocas variantes al ataque. Es un equipo que parece saber jugar solamente de una manera. Y una cosa es querer construir tu fútbol desde el fondo, que es de aplaudir y que tiene mucho sentido cuando ese ha sido el ADN de tu estilo futbolístico durante años. Y otra cosa diferente es pasarle el balón a tu portero a 1 metro de la línea de gol 7 u 8 veces en un partido. Es correr un riesgo innecesario. Lo vimos contra Japón. Quizá Alemania no supo explotar eso, pero Alemania cambió el partido de esa segunda fecha de grupos contra España cuando le apretó precisamente, cuando se dio cuenta que tenía que adelantar líneas, que encerrarse no le iba a funcionar. Y Japón lo llevó a otro nivel, porque Japón le presionó, pero además adelantó esa última línea y le quitó los espacios a una España que sin espacios sufre de no tener a jugadores que se puedan sacar defensas de encima. Quizá lo es Ansu Fati, e incluso así Luis Enrique ha hablado de Ansu Fati como casi su última elección a la hora de poner delanteros sobre la cancha. Es una España que necesita aprender a ganar de otra forma, que no siempre sea al estilo que idealiza el técnico Luis Enrique. Y es una España que a mí me deja dudas en cuanto a cuáles serán los 11 que pongan ese partido contra Marruecos en los octavos de final, porque ha hecho muchos cambios, porque no se decide por un lateral titular, porque ha arrancado con Alba, ha arrancado con Balde. Lo único que parece inamovible para Luis Enrique es esa línea media del Barça, con Busquets, con Pedri y con Gavi. Pero fuera de eso, sigue cambiando mucho. A mí me preocupa los riesgos que corre España cuando retrocede el balón hacia su arco, porque no es la primera vez que le pasa. Ya le pasó en la Eurocopa, en un balón que Pedri retrocedió casi desde media cancha a Unai Simón y terminó convirtiéndose increíblemente en un gol en propia puerta. Caballos negros. ¿Hay realmente caballos negros? Equipos que no hayan sido campeones del mundo, que no tengan la historia al menos. No ha sido campeón del mundo Portugal, pero tiene una historia. Ha ganado una Euro, ha sido un equipo que ha llegado a semifinales y un mundial. De los no campeones, quitando a Portugal, ¿hay algún equipo que pueda levantar la mano realmente? Yo no lo creo, no para ganar el mundial. No veo a Países Bajos, que ya ha llegado a 2 finales de mundiales, que hoy no tiene una verdadera estrella, tiene un lindo colectivo. No veo a Estados Unidos llegando tan lejos. No veo a las selecciones asiáticas, me gusta Japón, me gusta un poco menos Corea, pero no las veo llegando tan lejos. Lo mismo Marruecos, lo mismo Suiza. Me da la sensación de que este va a ser otra vez un mundial para los de siempre, para los tradicionales. Ya hay algunos campeones del mundo fuera. Ya no está Alemania, no clasificó ni siquiera la selección italiana. Se ha ido Uruguay, un campeón del mundo, pero de hace muchísimos años, un equipo que tampoco, fuera de aquel mundial de Sudáfrica, ha logrado trascender. Y hoy se va un poco víctima de lo que dejó de hacer en los primeros 2 partidos, para tocar el tema de un equipo que ciertamente no está en estos octavos de final, pero creo que merece la pena ser mencionado. Uruguay nos decepcionó porque ese talento individual que le hemos visto a sus jugadores en distintos clubes, caso Valverde, caso Bentancur, caso Darwin Núñez, caso Cavani, no se reflejó por completo en este mundial. Y creo que se va a arrepentir Diego Alonso de haberle dado buenos minutos tan tarde a un futbolista como Georgian de Arrascaeta. Creo que fue en el mejor partido de Uruguay, un partido que ganó y que no le alcanzó para meterse en octavos. Si hablamos de decepciones, hay que hablar de Bélgica. Por supuesto que hay que hablar de Bélgica, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que de esa generación dorada, los nombres están allí. Allí siguen los nombres.
están los Hazard, los Alderweireld, los Vertonghen, los Witsel, los Lukaku. Los nombres están. Pero el único de esa generación que hoy es más que su nombre o es tanto como su nombre es Kevin De Bruyne. Fuera de Kevin De Bruyne, los demás futbolistas de Bélgica están lejos de pasar por su mejor momento, y eso me parece que explica muy bien lo que pasó con la selección de Bélgica. Dinamarca fue una decepción, sin duda alguna. Serbia para mí fue una decepción. Esperaba mucho más de una selección con bastante talento. Y México fue una decepción en proporción a lo que son sus expectativas, que son siempre intentar llegar a ese partido de cuartos de final tan esquivo, salvo cuando ha jugado en su territorio mundial. Y esta vez se quedó corto incluso por un partido extra. No llegó a esos octavos de final tan habituales en la historia del fútbol mexicano, así que sí, es otra de las decepciones. Yo no veo caballos negros, veo selecciones en estos octavos que pueden sorprender, entre comillas. Estados Unidos es una de ellas, Japón es la otra, pero el panorama para mí hoy, y me puedo equivocar, es que este va a ser otra vez un mundial de selecciones tradicionales. ¿Ustedes qué piensan? Me encantaría saberlo, me encantaría que me lo digan en los comentarios de este video. Antes de cerrarlo, quiero agradecerle a la gente de Glutadose, el antioxidante más poderoso. Van a seguir con nosotros hasta el final de la Copa del Mundo, así que gracias por confiar en este proyecto y gracias también a United Padel. Les voy a contar también un poquito más sobre el proyecto de United Padel en toda Latinoamérica en los próximos días en esta Copa del Mundo. Recuerden dejar sus comentarios, recuerden suscribirse. Yo no me animé a dar un favorito. ¿Se animan ustedes a dar un favorito? Los voy a leer en la sección de comentarios del video y los espero con mucho más, porque ahora habrá menos partidos, pero tendremos mucho más contenido aquí en Lo Mejor del Mundial. ¿Te gustó este contenido? Tienes mucho más en mi canal de YouTube. Suscríbete ya y tendrás el mejor análisis después de cada jornada de los mejores partidos de fútbol.